bom dia para a nossa audiência do Portal Desacato. Bom dia a Júlia Sajorato, que está aqui com a gente no suporte, também na edição dessa entrevista do JTT Indigenista. E a nossa conversa hoje é com Julieta Paredes, que é fundadora do movimento Feminismo Comunitário de Abya-Yala, na Bolívia. Bom dia, Julieta, como está você? De onde você fala para a gente hoje? Você que é viajante também desse mundo. Sí, buen día, hermana, buen día, hermanas, hermanos. Gracias también a Julia por la edición, por el trabajo técnico, ¿no? Claudia, muy feliz, mucha gratitud a vocês, también a gente indigenista que tiene el corazón para entender cuál es la lucha de nuestros pueblos originarios, hermana. Sí, estamos viajando por toda Abya-Yala, moviendo de un lado, de la Bolivia, Brasil, Colombia, México. Ahí andamos, hermana, y también construyendo nuestro feminismo comunitario con las raíces de aquí, de estos territorios. Certo. Julieta, informa um pouquinho para a nossa audiência sobre a luta das mulheres na Bolívia em defesa desse feminismo comunitário e o que é realmente o feminismo comunitário, porque a gente também percebe que aqui no Brasil também são várias as correntes do feminismo, então a gente precisa se localizar também dentro desse contexto comunitário. Las lutas de nos como mujeres en la historia que tenemos es una historia en la cual nuestras ancestras han lutado de que ten un poco de documentación desde la comunidad para recuperar la libertad de los territorios de los colonizadores, de la invasión colonial. E hizo que más o menos tenemos algo de la memoria escrita que podemos decir, aquí está. Las mujeres, nuestras ancestras en estos territorios de Abya-Yala, Abya-Yala el nombre de tierra en plena madurez, tierra de sangre giovane, de sangre nova, en lengua cuna, el nombre que hemos querido dar los pueblos originarios y no llamarnos América, porque América no tiene nada que ver con estos territorios, ¿no? Estos territorios, a tierra misma, los territorios, la forma como ¿cómo se dice? Desenvolve la vida, como crece la vida, cómo fructifica la vida en estos territorios. Algo no solo que tenga una novedad, mas que también guarda una memoria del planeta Tierra, cosa que es diferente a cómo Europa y los relacionamientos entre Europa, África, Asia, Australia, los otros continentes, que ellos se conocían anteriormente, ¿no? Ellos ya se conocían. No conocíamos mutuamente, ellos a nos a ellos, no conocíamos. Entonces, esto es parte de la reflexión que nos como feminismo comunitario habíamos feito, ¿no? Esas lutas que se desenvolvieron aquí en estos territorios de Abya-Yala es una luta par de hombres y mujeres. No es que las mujeres estuvimos ayudando a los hermanos hombres, no, a la par, en todo territorio, en el territorio de las ideas, en el territorio de la defensa militar, en la defensa logística, en todos los territorios. Entonces, el feminismo comunitario recupera esa memoria ancestral. Mas la pregunta que nos tuvimos que responder a nos mismas como mujeres de pueblos originarios actuales, ¿no? En este tiempo y en este espacio que nos toca vivir como generación, ¿por qué llamarnos feministas? ¿no? Y esta es una pregunta muy profunda, ¿no? Que también partiría de por qué yo estoy hablando o intentando hablar
en portuñol. Porque estamos en una realidad agora que é uma realidade que não pode esquecer o feito colonial, da invasão colonial, e que se fizeram outro tipo de relações. Então, en ese novo contexto, en esa nova forma que se estruturou a dominação, é importante posicionar nossos corpos. Y en ese mundo creado por el dominio colonial, racista, capitalista, neoliberal, que para nosotros se llama dominio patriarcal, esa forma de construcción, hermana, nos está lanzando desafíos. Si nos solamente respondemos desde lo específico, corremos el riesgo, tenemos el riesgo de ser afectados en un minúsculo lugar, el lugar de los povos indígenas, tadiños, pobres indígenas, ¿no? Ahí corremos ese riesgo. Entonces, es preciso del lugar específico de nuestras luchas, posicionarnos en un mundo globalizado. Y ahí también defender, sin olvidar, trabajando también nuestras propias raíces. Es por eso que la palabra feminismo viene a dominar, viene a colonizar, viene a ordenar. Es un paradigma. Mal o bien, es un paradigma. Mucho más ahora, último tiempo, que está de moda ser feminista, ¿no? Y por eso nos habíamos dicho, bueno, vamos a entrar ahí y vamos a decir esa primera parte, más también haciendo la explicación y reconceptualizando para no ser filhas de la Revolución Francesa, porque no somos filhas de la Revolución Francesa, porque no somos discípulas del racionalismo europeo. Entonces, feminismo comunitario. Habíamos reconceptualizado el concepto de feminismo para nosotros la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, no solamente a partir de la Revolución Francesa, también por ser 1500 y puede ser antes, eso es todavía otra, es precisamente el nuevo libro, ¿no? Puede ser antes, entonces cualquier tiempo de la historia. Es por eso, hermana, que el feminismo comunitario se inscribe en las luchas de descolonización. Descolonización que ha llevado adelante nuestro pueblo boliviano, hombres y mujeres, organizaciones sociales, que además faló desde el corazón, desde la mente, desde los cuerpos, con errores, mas también con muchos aciertos. El gobierno del proceso de cambio de la Bolivia, que por eso sufrió, hermana, por eso sufrió un golpe de Estado y ahora estamos sufriendo una dictadura, contra la cual también seguimos luchando. Pero hizo, hermana, hizo que el feminismo comunitario es parte de ese caminar de las luchas de los pueblos originarios que en Bolivia tienen una versión que no es histórica, que no se fiz en todo este nuestro continente, un gobierno no solamente con un presidente indígena, sino con organizaciones sociales de pueblos originarios también, de pueblo trabajador también, que tienen propuestas y que supieron administrar exitosamente, vuelvo a decir, también con errores, pero que exitosamente por 14 años, histórico para Bolivia. Hizo que el caminar do feminismo comunitário. Julieta, penso ser bem importante essa explicação que tu traz sobre o próprio termo feminismo,
E eu tenho aqui um dos livros teus, que é anterior a esse que você estará lançando aqui muito em breve. E nesse livro você fala sobre o movimento sufragista, que embora tenha sido importante, foi muito mais um movimento reformista, de conciliação, do que de rompimento com a estrutura que é machista, que é racista, né? Então, e aí vai de contraponto a esse feminismo comunitário que me parece que os elementos que ele traz, né, de ser socialista, marxista. Explica para a gente um pouquinho da relação também, essa diferença, né, inclusive entre o movimento sufragista, e no livro você cita outro elemento que é a descolonização da temporalidade. O que é isso? O que é essa temporalidade que você traz aqui, que diz que é algo também histórico, né, trazido por essa colonização do ser, do saber, do poder, e entre tantos elementos? Bueno, la primera parte, ¿qué me dijo la primera pregunta? Estaba pensando en la temporalidad. Isso, do movimento sufragista. Las sufragistas. Bom, la luta de las mujeres en la Europa tem sus propias características, ¿no? No solo están las feministas que a partir de la Revolución Francesa, las feministas reconocen su nacimiento a partir de la Revolución Francesa con la lucha de ellas en la Europa por el sufragismo, por el voto. Pero las propias mujeres europeas olvidan y no reconocen una comprensión jerárquica de la propia historia de Europa. Ya discutiremos en su momento con algunas feministas europeas, hermana, que ellas no gustan de discutir que nos, indígenas, nos atrevamos a opinar y mucho menos a criticar a las hermanas luchadoras feministas, ¿no? Pero ya, más debemos decir que las propias feministas europeas hacen una injusticia con las avós de ellas, que no reconocen como una lucha feminista, ¿no? Ven. Pero a partir de la Revolución Francesa, esa forma de comprensión del sistema de poder, de dominación, es de inclusión, es de pensar, porque las sufragistas son mujeres burguesas, que sí, y estaban hablando de la conquista del voto también para mujeres empobrecidas, proletarias, camponesas, ¿no? Sí, era también para ellos. Pero ¿quién iba a tener la posibilidad de candidatear, de ser candidata, de ser electa, de hablar, de escribir, de pensar en política pública, de tener la información, de pensar, no, porque todas las mujeres pensamos, pero de poder pensar en términos de organizar la información para proponer una política pública cuando los niveles de educación en la Europa eran privilegio de una clase burguesa. Entonces, era típicamente el movimiento sufragista de, como ahora, ¿no? Como ahora las feministas de clase alta, las feministas de las ONGs que manipulan a los movimientos, de las instituciones, de los partidos, ¿no? Porque tenemos muchas ONGs que son parceras, ¿no? Pero precisamos diferenciar una clase dominante también ahí, ¿no? Entonces, esos grupos de mujeres, lo que del dominante usan, nos dan un discurso a las trabajadoras, a las camponesas, a las sin teto, sin tierra, a las indígenas, nos dan un discurso, ¿no? Las mujeres, como si no hubiese jerarquías, poderes y esfrutamientos, ¿no?
entre las mujeres. Entonces, eso es lo que nos un poco queríamos falar, ¿no? El caminar del feminismo eurocéntrico y eurocentrado es muy parecido en la llamada América, las Américas, ¿no? En Brasil, en Bolivia, en Perú, en Argentina, es muy parecido. Las clases dominantes, las clases burgueses, las familias, las fillas de las familias son las que aprovecharon de las democracias, ¿no? Entonces, hizo para nosotros muy importante esa inclusión, ¿no? Que ellas buscan. O feminismo comunitario como nace desde las organizaciones sociales con las luchas de nuestro pueblo, no estamos como el feminismo burgués desde el individualismo de las mujeres, confrontándonos para lograr la igualdad con el individualismo de los derechos individuales de los hombres. Esa es la lucha de las mujeres, ¿no? Y el individualismo de las mujeres, sobre todo burguesas, blancas, y confrontan el individualismo de los hombres y ahí buscan. Y ese sería el nuevo orden mundial donde las mujeres pasen parte del capitalismo, del neoliberalismo, del racismo, ¿no? En Brasil está esta mujer que fue tomada presa, que es del grupo de Bolsonaro, ¿no? Una derechista, una fascista, que ella dice que es feminista y era de las feministas radicales y está en su currículum. Entonces, feminismo no quiere decir nada más, debemos disputar. Como povos, debemos disputar también ¿cómo decir? Debemos disputar, debemos criticar, debemos denunciar ese intento de manipular nuestras mentes, ¿no? Que por un lado crean a las feministas como gente que sabe todo, que es muy clara, que es muy lutadora, mas que no denuncia el carácter burgués, el carácter de inclusión en el sistema, incluyendo la incorporación de las mujeres al fascismo, al neonazismo, a la dictadura, ¿no? En Bolivia tenemos esta dictadora, Áñez, que yo sepa, ella nunca faló de ser feminista, más fala de las mujeres, las mujeres. Bueno, el feminismo comunitario, entonces, parte de la lucha con nuestros hermanos, juntos, lutamos contra este sistema donde están hombres y están mujeres. No de la misma manera, pero son mujeres burguesas, mujeres blancas, hombres blancos, colonialistas, todo el mundo está ahí, ¿no? Formando parte de ese dominio planetario. Nos con nuestros povos lutamos en cada territorio, demarcación ya, libertad para la maiterra, agua, fora mineradores, lutamos también para hacer elecciones. Bueno, tenemos cada quien nos salute. La estamos las feministas comunitarias, la nos habíamos construido, más en esas luchas por cada territorio, por las luchas, entendemos a nuestros hermanos machistas, los vemos a ellos machistas, femicidas, golpeadores, autoritarios. Entonces, ahí es que nos lutamos. El feminismo comunitario luta contra ese machismo aquí, esas conductas, esas formas de pensar de nuestros hermanos hombres, mas también de nuestras hermanas mujeres, que son machistas también, que son autoritarias también. Y no es que nos somos las puras y que vamos a ir a purificar a nosotros como... No, nos también tenemos nuestros errores, nos también tenemos muchos errores, mas no queremos tenernos. Nos reunimos en esta organización social y en este movimiento social que es el feminismo comunitario, nos reunimos para poder trabajar con nuestras propias miserias y poder hablar de esperanza con una práctica, testimoniando lo que somos, porque nos somos del mismo barro
de todo mundo, capaces de hacer elecciones éticas, como todo mundo, con las mismas necesidades que todo mundo, los mismos problemas que todo mundo, mas nos juntamos, ahí está la fuerza de ser feministas comunitarias. Nos unimos entre nos hermanamos entre nos como mujeres y queremos con nuestros cuerpos, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, poder ayudar, esperanzar, sanar, impulsar a nuestras comunidades, a nuestras luchas, a nuestras organizaciones sociales y al mundo todo, ¿no? Me parece que esses elementos que você traz, Julieta, estão centrados na luta de classes, né? Inclusive nesse livro que eu tenho aqui, você coloca que a luta de classes ele é o ponto central. Então, a libertação de mulheres, ela exige necessariamente também a libertação dos homens. Por isso que a luta ela deve ser coletiva, é isso? La luta de clases, más también no tenemos que olvidar, porque la luta de clases que el materialismo tanto dialéctico como histórico permite entender un buen instrumento de análisis do capitalismo. Ma o capitalismo es una parte de un sistema patriarcal, porque el materialismo histórico y el materialismo dialéctico tampoco sirve, el materialismo dialéctico un poquillo, pero no, el histórico ya la aplicación es diferente, ¿no? Para analizar, por ejemplo, el racismo. El racismo tiene otro cuño. No puede utilizar la reflexión sobre los cuerpos y las culturas, ¿no? Y no puede utilizar así mecánicamente el materialismo histórico. Pertenecen a otros instrumentos, aunque puede dialogar, más pertenece. La interpretación social contemporánea de el significado de nuestros cuerpos y de los órdenes que un sistema da sobre las expresiones de nuestro cuerpo es otra área, que es la parte de el género, ¿no? ¿Cómo eso se explica? Entonces, otros instrumentos, otras categorías, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con la más naturaleza? Ahí el marxismo intenta, ¿no?, convertir a la más naturaleza en un medio de producción. Eso es un error. Entonces, las relaciones con la madre naturaleza tienen otro ámbito, que no es ni el género, ni es la reflexión sobre la vida, sobre la madre. Es otro área de instrumento. Otro área de instrumento es la reflexión sobre la espiritualidad. Sí, van a decir, esos romanticismos, el opio del povo. Tá bom. Si você não conhece, não fala, porque corre el riesgo de ser ignorante. Entonces, preferible respetar, oír, y a espiritualidad es otra, ¿cómo decir? Es otra realidad. Que ahí no sé eso, cómo se puede, no tenemos ainda categorías. Los hermanos del CIMI, seguramente que han estudiado filosofía, teología, tal vez ellos ya tienen algunos elementos. Nos como povos también estamos aprendiendo, pero es otra categoría. Bueno, entonces, la lucha de clases, los saltos dialécticos, es una comprensión racionalista también derivada de la Europa racionalista sobre la historia, sobre los povos y sobre la construcción del devenir do mundo, ¿no? Porque del devenir do mundo. Entonces, es eso que responde el material. Nos utilizamos, ciertamente utilizamos el materialismo tanto dialéctico como el histórico, pero para analizar más concretamente el capitalismo, ¿no? El capitalismo, el neoliberalismo, para ahí sirve mucho, pero
precisamos de aterrizar en los territorios de Abya Yala, porque no es lo mismo analizar el neoliberalismo, el capitalismo en Europa, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, que aterrizar en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador, en Chile. No es lo mismo, ¿no? Entonces, para eso es importante. Y você me estaba planteando anteriormente la temporalidad, ¿no? Entonces, por eso estoy redundando la palabra importante, importante. Es necesaria la recuperación de nuestros cuerpos, de nuestra historia. El tempo é isso, nossa própria história e nosso próprio território. El tempo y tem sentido para la humanidad en la medida en que toma responsabilidad de aquello que heredó y que fue feito y de las cosas que hoy, de las complicidades o de las esperanzas que hoy nos hacemos. El tiempo es esa oportunidad para construir y cuidar lo que recibimos. Entonces, nuestro futuro está aquí atrás, porque no estamos viendo, mas lo que vemos es la herencia y el actuarnos. Entonces, nos tenemos que ser responsables con lo que tenemos aquí adelante, que es nuestra historia, nuestra memoria, lo que nuestros ancestrales, hombres y mujeres, nuestros ancianos heredaron para nosotros. No tenemos que olhar nuestras acciones, nuestras responsabilidades, nuestros compromisos, nuestros errores aquí para construir lo que está detrás. Pero si nos comprendemos como una línea, no podemos entender este pensamiento que yo estoy falando. ¿Cómo? ¿Vamos a caminar como cangrejo para atrás? No, porque esa es una línea. Pero cuando comprendemos la circularidad, entonces, si vos está aquí, la circularidad es aquí, entonces lo que está detrás, en realidad, está también delante. Entonces, es otra comprensión do tempo, ¿no? Es por eso que la descolonización del tempo es eso que más precisamente estoy haciendo en el nuevo libro, ¿no? Uhum. Podemos mostrar o novo livro, Julieta, até para a gente ir encerrando esse momento. Eu sei que você tem muitos elementos, mas eu também quero que a nossa audiência leia o livro, né? Que é o mais importante. Aqui, ó. Vamos ver. Sim. Descolonizar o feminismo. Para quando está marcado esse lançamento, Julieta? Como é que as pessoas podem ter acesso? Será feito por el Tecido Pindorama, porque eso es lo lindo, hermana. A Pachamama y nuestras ancestrales me dieron a mí una misión que a veces, es pesado también, mas uno si recibió, tem que devolver. Y si tem ese mandato, es porque puede hacer, ¿ya? Entonces, yo camino los territorios y eso permite a las hermanas oírse a sí mismas, porque aquello que Julieta hace no es enseñar, porque yo no soy maestra de ninguém, mucho menos de las hermanas lutadoras. Todas mis hermanas lutadoras ya hicieron sus rebeldías, sus revoluciones, todo mundo. Lo que la fuerza de mí es que en mi fala articulo con mi, ¿cómo decir? Con mi propia historia, las historias de todas nos, ¿no? Y doy
digamos, un significado no mundo. Eso es lo que yo hago, lo que yo vengo haciendo y lo que yo fiz y que estoy haciendo. Entonces, eso me permite encontrar hermanas, decir, Julieta, esto que yo quería, esto mismo que estaba pensando, en un lado, en el otro, en el otro. Entonces yo digo, si estamos pensando lo mismo y si estamos en esta misma lucha, tenemos una cesta, una canasta que se llama feminismo comunitario, que es mágica porque crece en la medida que entramos todas ahí como un espacio contenedor, como un útero que va creciendo así, con todas nos, y ahí todas nos vamos falando, vamos comunicando. Entonces, eso es muy importante. Eh, y caminé también por Tecido Pindorama, Brasil, el 2018 se hizo la asamblea de asambleas en Sao Paulo, Brasil. Y ahí ya comenzó a correr el caminar. Fue Lidia Escava, que empezó de una hermana que fue a Bolivia, voltó, me invitó. Ahí fuimos nutriendo y después todo el trabajo con las hermanas que de diversos lugares, de sindicatos, pueblo guaraní, pueblo pataxó, indígenas, las hermanas do Yaraguá también, las hermanas caizaras, muy importante. Bueno, así vamos creciendo, hermanas que son estudiantes también, ¿no? Indigenistas, hermanas indigenistas. Por supuesto, Simi también estuvo ahí presente y también en Cuyabá estuvieron otra ONG también interesante que estuve difundiendo. Opa, en resumen, tenemos hoy un caminar, un tecido Pindorama Brasil de feminismo comunitario. Ellas, las hermanas, están haciendo la presentación online de mi libro, de este último libro que además dice para descolonizar o feminismo y que será presentado el día 20, sábado 20 a las 17 horas, 5 de la tarde, ¿no? Y yo agradezco a las hermanas de Tecido Pindorama Brasil que estarán haciendo esta presentação. Muito bem, Julieta. E, inclusive, foi em 2018 que nós nos encontramos em São Paulo, justamente nessa assembleia, junto com as lideranças indígenas. E eu nunca esqueço de uma frase que você disse na reunião, que a gente precisava reaprender a conversar fora do WhatsApp, que era preciso reunir as pessoas. É claro, não estávamos em pandemia, mas reaprender a conversar, a fazer articulação, a se encontrar, né? Então, eu nunca esqueço disso e foi aí que também a gente conseguiu alguns exemplares dos teus livros e seguimos hoje divulgando aí o teu trabalho também. Julieta, muito obrigada por essa entrevista chegará longe, com certeza, e esse espaço sempre estará aberto. Sim? Uma coisinha mais, se me permite, hermana, com claro. seu permiso, que para mim é muito importante isso que você disse, não? El unir nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros sueños, ¿ya? La organización, porque no es solo el trabajo mío, mi trabajo está feito en comunidad, ¿cierto? Eu escribo, eu relaciono los pensamientos, mas estoy pensando dentro de un proceso político de cambio de la Bolivia y las luchas de nos, y dentro de una organización social internacional que es el feminismo comunitario de Abya Yala. Y que luchamos también, hermana, contra todo un trabajo, yo no entiendo, ¿no? Un trabajo que hacen algunas feministas, lamentable, de ataques al feminismo comunitario, plagios, copias, tratar de decir, no, hay muchos feminismos comunitarios para quitar la fuerza que vamos teniendo, ¿no? Son estrategias, esa estrategia, sí, hay indígenas, sí,
mas no estas, hay otros, mira, estos que están con Bolsonaro, que están con, ¿no? Você sabe, aquí están los verdades, aquí, no son solo ellos, así. Entonces, esa estrategia también hicieron con nos, tratando de copiaron, hackearon nuestro Facebook, calumnias, denuncias, mas você sabe, lutas que no tienen esos problemas, es porque está muy escondida, porque las lutas van a incomodar. Agradecemos a Ñanderú, agradecemos a la Pachamama, agradecemos a Ñamizú, agradecemos a vosotros también, hermana, por haber permitido esta, y a todos los hermanos y hermanas indigenistas con el corazón, con la vida, pues decimos hasta la comunidad siempre. Muchas gracias, Claudia, y a Julia también, y a Desacato, Desacato. Desacatamos quando necessário, mas também anunciamos essa boa nova que você traz hoje com todos esses elementos. Julieta, vou pedir para você esperar um pouquinho para que eu possa desligar aqui, salvar a nossa entrevista para que não se perca. E, enfim, um grande abraço para vocês aí, se cuidem e estamos juntas, sempre atentas Sábado. por aqui também. Sábado a las 5. 5 horas. Sábado vamos 20. acompanhar e vamos divulgar também à medida que vocês forem. A gente já segue a página, né? Então a gente coloca o link aqui em cima para as pessoas acompanharem também. Tá bem? Obrigado. Um beijo grande.